Le damos los buenos días a Fernando Amado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un Buenos gusto. días. Muchas gracias por la invitación una vez más. ¿Cómo vio ayer la jornada bueno, pre-referéndum, verdad? Si uno compara con qué pasó en 2013, con el pre-referéndum también sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aquí fue más gente a votar, ¿no? Llegó casi a un 10%, en aquella oportunidad había estado en el entorno del 8%. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con la conjunción yo diría, el crecimiento y la aparición de determinados fenómenos políticos y políticos partidarios, ¿no? No pasó desapercibido que ayer no fuera solo la filiola, digamos, a votar, sino que también fue Manini Ríos, ¿no? Y que Manini Ríos, digo, arrancó con un pie fuerte en lo que tiene que ver con esta campaña electoral, es decir, logrando una cifra de apoyo electoral en las internas absolutamente, por lo menos en términos generales, no esperada, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con la conjunción de, bueno, un fenómeno político de mayor polarización, de mayor visibilidad de sectores que defienden estas causas, ¿no? Es decir, que van en contra de las causas de la libertad, que van en contra de las causas de los derechos, que claramente ahora lo hacen a cara descubierta. Antes quizás sentían un poco de que lo que decían era políticamente incorrecto. Bueno, desde un tiempo a esta parte, desde que tenemos casi que una bancada evangélica en el Parlamento, que el discurso, digamos, más religioso ha permeado en la política, cosa que no estábamos acostumbrados en el Uruguay, y que más bien quienes tenían un discurso religioso trataban de ocultarlo, ¿no? O trataban de camuflarlo. Bueno, ahora lo hacen más a cara descubierta, por tanto, creo que sienten de que tienen más llegada a más uruguayos. Y la votación de ayer yo creo que tiene que ver con eso también. O sea, votó más gente porque evidentemente ese bloque de ideas, ese bloque de determinados intereses está creciendo y por tanto está más armado, está más estructurado y logra llegar a más gente, y en una instancia no obligatoria, con todas las características que tuvo la instancia electoral de ayer, logró demostrar un poco más de fuerza. Usted ha dicho, bueno, acá hay una polarización que enfrenta a conservadores con progresistas, y cuando uno ve este escenario que usted describía, dice, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del progresismo en Uruguay, en América Latina, de este corrimiento de la gente, de la ciudadanía, hacia posiciones más de derecha? Y estoy pensando lo que sucedió en Argentina con el triunfo de Mauricio Macri, de Brasil con Jair Bolsonaro, y podemos seguir. Sí. Yo creo que es una responsabilidad enorme. De hecho, digamos, la posibilidad del crecimiento y del terreno fértil para que, bueno, germinen y terminen floreciendo fenómenos tan radicales de derecha como los que vos mencionabas, evidentemente tiene que ver con un fracaso en la región de algunas expresiones progresistas, que más que progresistas eran progresistas populistas, ¿no? En Uruguay, por suerte, es muy distinto, ¿no? Es decir, el progresismo uruguayo es más a la uruguaya y está muy diferenciado de los fenómenos populistas, peronistas, diría, en Argentina, y de otros populismos que hay en el continente. Ahora, en Uruguay igual, yo creo que el progresismo, los sectores que nos sentimos progresistas, más allá de que hayamos pertenecido a distintos partidos, tenemos mucha responsabilidad en el crecimiento de esas expresiones. Una de ellas es, digamos, el aburguesamiento del progresismo, ¿no? Sobre todo a partir de los gobiernos del Frente Amplio. No fue así en el primer gobierno del Frente Amplio. Yo creo que el primer gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue un gobierno con una gran iniciativa, con una gran intensidad de trabajo, con un desembarco, con una agenda muy potente desde el punto de vista de reactivación económica, de reactivación productiva, de reformas estructurales, de
reformas que hoy recién estamos viendo, como por ejemplo todo lo que comenzó con el tímido plan Ceibal, hoy es el mundo Ceibal, ¿no? Es decir, hay una cantidad de cosas que empezaron en el primer gobierno con saldar deudas históricas como el tema de detenidos desaparecidos, iniciar procesos reales de, de que el control civil efectivo en la República sea efectivo y por tanto hayan entrado los cuarteles. Eso después se enlenteció. Se enlenteció y languideció al final, ¿no? Es decir, no, hay que ser muy autocrítico. El Frente Amplio debería ser muy autocrítico. Yo he sido muy crítico del Frente Amplio en los últimos años justamente por eso, porque el Frente Amplio, es decir, se parecía en los últimos años más a un partido tradicional que a lo que de alguna manera siempre predicó y de alguna manera fueron, digamos, los pilares de su fundación, ¿no? Es decir, Amado, hoy cuando uno escucha, por ejemplo, al Partido Independiente o cuando uno escucha a dirigentes del Partido Colorado, del Partido Nacional, dice, bueno, el país necesita un cambio, no seguir con el Frente Amplio, sino cambiar. Usted en ese sentido entendió que no, que había que apoyar a un cuarto gobierno del Frente Amplio, a la fórmula encabezada por Daniel Martínez. ¿Cuáles fueron su reflexión, sus fundamentos? A ver, es decir, cualquier observador más o menos atento a la realidad de los últimos 10 años puede haber ido advirtiendo que los posicionamientos, tanto míos como de mi sector, fueron muy claros y contundentes en reivindicar siempre el vallismo histórico, ¿no? O sea, el vallismo de Valle de Ordóñez, el dar la pelea dentro del Partido Colorado para que el vallismo histórico fuera mayoría, para que se volvieran a recoger una cantidad de banderas históricas de defensa de lo popular, de defensa de lo más humildes, de cercanía con las mayorías populares, de ese espíritu reformista que tenía el vallismo. La decisión, es decir, acá no hubo un señalero prendido a la derecha para doblar a la izquierda. O sea, nos hemos autodefinido de izquierda vallista desde hace años y veníamos tratando de hacer la revolución desde adentro, a ver si se podía. Bueno, eso es imposible, está fuera de discusión. El Partido Colorado, con todo su derecho, se ubica en el sistema político, en el centro derecha, y no sale de ahí y está atado a mucho de su pasado reciente, ¿no? Entonces, evidentemente, allí fue cuando... Aunque Talvi quiere, se posiciona como un candidato de centro, es más, parte de la estrategia de decirle que no a Pedro Bordaberry es para ubicarse en el centro político y pelearla desde ahí. Claro, pero una cosa son las estrategias efectistas de una campaña y otra cosa es el ADN de un partido. Es decir, el ADN de un partido es el que marca finalmente lo que ese partido representa. Y el ADN va mucho más allá de una campaña electoral o de algunos movimientos de un candidato efectistas para tratar de parecer de centro, ¿no? Es decir, el Partido Colorado, vamos a entendernos, es un partido que perdió una cantidad de votos y una de sus alas, digamos, adjudica la derrota interna frente a Talvi por haber perdido votos con Manini, ¿no? Y ese caso el doctor Sanguinetti. O sea, el doctor Sanguinetti, él mismo, no lo digo yo, lo dice él, pierde la interna en parte por la irrupción de Manini. Y sin embargo, él se autoadjudica y se erige en el Partido Colorado con su lema vallistas como el defensor y, bueno, la quinta esencia del vallismo histórico. Y sin embargo, su electorado es el de Manini Ríos también, ¿no? Que es una derecha castrense, recalcitrante, muy clara. Entonces, es decir, el Partido Colorado es una gran confusión, ¿no? En donde Talvi, yo creo que con inteligencia, con buen criterio, está intentando, a través de golpes de efectos, bien asesorado por un amigo que tenemos en común como Pancho Bornaza, tratar de que parezca lo que no es. Pero en definitiva es lo que es, ¿no? No me refiero a Talvi, me refiero al partido, ¿no? Entonces, evidentemente, por más que tú trates de vestir a la mona de seda, mona queda, ¿no? Entonces, allí, digamos, no hay estrategia posible de engaño, me parece, o de tuneo en 80 días,
de un partido que es un partido reaccionario, que es un partido de derecha, que es un partido que sus raíces son claramente, lamentablemente, en los últimos 30 años, más antifrentistas que vallistas y mucho más vallistas de Jorge Valle que de Valle Ordóñez. Usted ha hecho una alianza con el Frente Amplio. ¿Qué es lo que... Hoy la elección está abierta, realmente no se sabe quién gana, el Frente Amplio puede ganar, puede perder. Sí. ¿Qué cree usted, a qué se debe comprometer el Frente Amplio si quiere ganar y si quiere volver a gobernar, a seguir gobernando el Uruguay? Te lo escribo con una pregunta que tú me hiciste y que me fui yendo por las ramas. A ver, tú decías cambio, continuidad, ¿no? Es decir, cambio es lo que proponen los partidos de oposición, y yo digo que no. Es decir, yo creo que lo que proponen los partidos de oposición es, en algún sentido, sin mala voluntad, sino que con convicción ideológica, retroceso de una cantidad de cosas que se lograron en gobierno al frente. Es decir, todo lo que tiene que ver con materia de derechos humanos, de agenda de nuevos derechos, digamos, no solo la instalación de consejos de salarios, sino, bueno, que gotee realmente al trabajador lo que es la ganancia, digamos, empresarial, etcétera, 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 tiene mucho que ver con lo que la alternativa opositora intenta, digamos, desarmar. Y en el caso nuestro, que hacemos una coalición, llamémosle, con el Frente Amplio, no ingresamos al Frente Amplio, sino lo que hacemos es apoyar a Daniel Martínez, que nos viene a buscar y nos viene a ofrecer ese espacio de independencia para cooperar los progresistas rumbo a no un cuarto gobierno del Frente, sino a un primer gobierno progresista de coalición, en el cual nosotros nos sentimos cómodos, porque yo no fui parte de los 3 gobiernos del Frente. Es decir, yo no tengo que defender ni sentirme parte de los 3 gobiernos del Frente, aunque yo, y tú te consta, he defendido una cantidad de cosas por las cuales me han acusado casi de, no sé, hereje, porque las cosas que también están bien vengan de donde vengan, ¿no? Y es lo que hicimos nosotros durante todos estos años. Entonces, cuando vos me decís cambio, yo lo que te digo es al revés. O sea, la única garantía de que siga habiendo cambios en una línea de justicia social, en una línea de tratar de generar igualdad de oportunidades del pie, en una línea de que el Estado benefactor sea mucho más eficaz en las políticas públicas para que pueda llegar la igualdad al que menos tiene, es el camino de los progresistas. O sea, es el camino de que los progresistas sigan gobernando. Es decir, el camino del cambio, yo que me siento vallista de Valle Ordóñez, no lo puedo nunca no asociar a el inquietismo, ¿no? Ese concepto que le asignaban a Valle Ordóñez hace 100 años, porque el hombre planteaba todos los días, un día sí y otro también, una reforma más, porque veía de que la utopía de la igualdad de oportunidades estaba lejos y entonces había que permanentemente plantear cambios de cambios de cambios. Y eso al bloque conservador, al statu quo, es decir, a quienes no quieren cambiar estructuralmente la sociedad y están conformes con lo que está, les venía pánico. Entonces, en realidad el cambio está dentro del progresismo. Es decir, es volver a sacarle la modorra a ese progresismo que se aburguesó, que se enquistó en el Estado, y sacudirlo y llenarlo de ese vallismo reformista, yo diría radical, en el sentido no ideológico, sino en el sentido de la actitud de permanente cambio. ¿Usted qué le pidió a Daniel Martínez? Porque bueno, Daniel Martínez lo invitó a formar este acuerdo. ¿Usted qué le pidió? ¿Qué le reclamó? ¿Qué es para usted clave en esta conformación? Primero hubo cosas que tienen que ver con pedidos que por suerte ni siquiera los tuvimos que hacer porque él los hizo por motus propio. O sea, cuando llegó a nuestra sede a hacernos la propuesta, él fue el que hizo autocrítica del Frente Amplio, ¿no? Es decir, ese pedido hubiese sido un primer pedido. O sea, a ver, ¿qué autocrítica hace el Frente Amplio, ¿no? Y sin embargo, Martínez fue el primero en iniciar sus palabras en esa reunión diciendo el Frente Amplio se ha equivocado en una cantidad de cosas, ha hecho muchas cosas bien,
pero también ha hecho de las otras. En segundo lugar, a nivel partidario, a nivel político, se ha equivocado en esa política de creerse que es el ombligo del mundo y que lo que no pasa dentro del Frente Amplio no pasa a ningún lado, ¿no? Eso de tener una mirada endogámica interna del Frente Amplio y todo lo de afuera no importa. El otro error fue creerse el monopolio de una cantidad de valores que evidentemente hay fuera del Frente Amplio, como por ejemplo el progresismo, por ejemplo el humanismo, por ejemplo la sensibilidad, la lucha por una cantidad de causas, y esa fue una de las razones que hace que él entiende de que hay que ampliar la base del progresismo, y por eso, entre otras cosas, nos va a buscar. Eso es una primera cosa que hubiéramos pedido, o sea, autocrítica sincera para construir desde ahí para adelante. Lo segundo, es decir, se termina una etapa y empieza otra, ¿no? Eso es un pedido explícito, o sea, el inicio del quinquenio que viene es un nuevo inicio, no es la continuidad de una inercia histórica de gobiernos del Frente Amplio, sino Usted que dice, es una nueva etapa. Gabinete, jerarquías, Todo. van para o sea, cambio. Es barajar y dar de vuelta, es iniciar un nuevo proceso progresista que ya no es exclusividad de un partido, no es exclusividad del Frente Amplio, sino que será formado por una cantidad de actores progresistas, algunos más político-electorales como el caso nuestro, otros que son más individuales, figuras que van a ser integradas al proyecto, pero no con una expresión electoral, y que tiene que tener la capacidad de tener la cabeza muy abierta para lograr un nuevo gobierno progresista sin balde, ¿no? El Frente Amplio se ha caracterizado en estos 15 años por mantener una línea económica que la llevó adelante Danilo Astori. ¿Usted cree que en ese trillo, por decirlo de alguna manera, el Frente Amplio sí debería seguir? ¿La línea económica debería ser de la tonalidad de la que ha llevado adelante Danilo Astori o no? Mirá, yo creo que la figura de Danilo Astori es una figura muy importante. No estoy descubriendo la pólvora, pero me parece de orden, digamos, dejarlo claro. O sea, para los gobiernos del Frente Amplio y para el país, la figura de Danilo Astori fue una figura muy importante de garantía y de estabilidad, de dormir tranquilos, ¿no? Sabiendo de que había alguien manejando los hilos de la economía, que siempre es complejo, que siempre es finito en un país como Uruguay, pero que además está interconectado con una cantidad de realidades mundiales. Y se lograron algunas cosas que yo creo que se reivindican y se reivindican bien, que es, por ejemplo, el famoso desacople es real. O sea, cuando tú tenés alrededor países de la región que están subsumidos en enormes crisis por distintas situaciones, y ves al Uruguay que está muy lejos de tener el crecimiento que todos queremos, ¿no? Pero mantiene signos de estabilidad que están muy lejos de lo que es la región. Bueno, ahí hay mucha, yo diría, obra de Danilo Astori. Entonces, creo que hay una línea económica en términos generales sí a continuar, pero con los cambios que precisa, por eso, un nuevo planteo progresista hacia adelante, porque nosotros nos imaginamos un gobierno 2020-2025 mucho más parecido al primer gobierno de Tabaré Vázquez que a los últimos dos gobiernos del Frente Amplio.